Bien, ya estamos grabando. Bueno, pues el día de hoy, vamos a continuar con los temas de las clases. Yo creo que a partir de hoy ya vamos a empezar a encontrarle una mayor utilidad a generar nuestras propias clases de datos. Hoy van a entregar, bueno, todavía tienen el resto del día para entregar una tarea de los temas de la clase anterior. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿O todo va bien con esa tarea? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Ocupa que en cada punto sea en funciones. Lo que pasa es que yo hice el código donde como una función después de las clases, la función es de que separe el numerador y denominador y que como que los guarde, ¿no? Sí. Y abajo pues que yo introduzca qué números quiero, ¿verdad? Para las fracciones. Y ya pues a base de eso ya abajo voy poniendo el código para que vaya haciendo, no sé, que me dé el número flotante y eso. ¿Así está bien? ¿O quiere? Sí. No, cada operación que hagas tiene que ser una función. Esa es la idea. Ah, Dirás, ok. pues trabajo más la primera vez, pero es la primera. Ya las después con las operaciones que quieras, ya tienes escrita una función que hace cada operación, ¿sí? Ahorita, sí, cada operación que sea una función. Y entonces es un solo programa con diferentes funciones. Incluso lo que vamos a ver en la clase de hoy, quizás te sirva de idea, ya compararás. Puedes meter todo dentro de una función principal, ¿sí? Pero esa es la idea de que lo hagas una sola vez y no estés especificando operaciones cada que necesites hacer una operación. Entonces sí hay que hacerlo en funciones, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y si tienen una duda similar a la de su compañero, pues hoy van a ver una opción diferente para incluso compactar más la escritura de la definición de una clase. Eso va a ser precisamente lo que haremos hoy. Y entonces se dice que más que funciones van a ser métodos los que vamos a desarrollar. Pero bueno, vamos a comenzar el tema. No hay nada más pendiente. Recibieron las calificaciones de algunas tareas. Ahorita estamos calificando otras dos y las van a recibir en los próximos días. Dejen presentar la pantalla. Bien, ya creo que ya lo están viendo. La tercera parte del tema se llama clases y métodos. Y vamos a ver a qué nos referimos con métodos y cuál podría ser la ventaja o en qué vamos avanzando. Recuerden que estamos en una parte de la programación que se dice que es una programación orientada a objetos y Python es de ese tipo de lenguajes que te permiten de una forma relativamente sencilla a, a programar sobre lo que definimos en las clases anteriores como objetos. Entonces, ¿qué hacemos? Definimos objetos, definimos funciones. Cada definición de un objeto, pues, corresponde a un problema o a un concepto del mundo real, y entonces las funciones operan sobre ese objeto que corresponden con la forma que interactúa uno con los objetos del mundo real. De los ejemplos de la clase anterior, pues está la clase hora, que corresponde a la forma en que nosotros registramos la hora del día, y las operaciones que hicimos en forma de funciones, que quizás es parte de lo que me preguntaba ahorita su compañero, pues corresponden al tipo de cosas que uno hace con esa clase, en ese caso con la hora, en el caso de la tarea, pues de las operaciones que uno hace con las fracciones matemáticas o las operaciones que uno hace con un punto o un rectángulo, ¿sí? Esa es la idea detrás de la programación orientada a objetos.
Pero hasta ahora no nos hemos aprovechado de las características que Python nos ofrece para dar soporte a la programación orientada a objetos. Vamos avanzando poco a poco. En su mayoría proporciona una sintaxis alternativa para las cosas que ya hemos hecho. En algunos casos lo que hemos hecho es una alternativa más concreta de escribir las cosas. Por ejemplo, en el programa horas, pues no hay una conexión obvia entre la definición de la clase y las definiciones de las funciones. Hasta lo que hemos hecho hoy, ¿sí? Por eso hoy vamos a dar una opción extra que conecte la definición de la clase con las funciones, y esos van a ser los métodos. Y eso va a ser precisamente los métodos. ¿Qué es el método? El método es una función, pero es una función que está definida dentro de la definición de clases. Es decir, no hay que salirnos de la definición de clase y abajo escribir una función. La función la podemos incluir dentro de la definición de clase, ¿sí? Y bueno, ese método invoca sobre instancias de esa clase. Vamos a repetir muchas de las funciones que vimos las dos clases anteriores, y los vamos a transformar en método. En cuanto a escritura, pues van a ver que es muy parecido, pero vamos a empezarle a encontrar las ventajas. Miren, la clase anterior hicimos una función muy sencilla que se llamaba imprime hora. Le decíamos a Python, existe una clase de datos que se llama hora, ¿sí? Y le decimos cómo queremos representar o cómo imprimimos esa hora. Entonces hicimos este programa, define imprime hora, y entonces imprime hora.horas, hora.minutos, hora.segundos, separados por 2 puntos, y pues es de la forma en que nosotros decimos o escribimos la hora: 9 de la mañana con 14 minutos con 30 segundos. Así es como una de las formas en que estamos acostumbrados a leer la hora. Entonces hicimos una función que nos imprimía las horas, los minutos y los segundos de la forma en que estamos acostumbrados a imprimirla. Más adelante en el programa o fuera del programa, definimos un objeto que le llamamos hora actual. Decimos que en horas se corresponde a 9, en minutos 14, en segundos a 30, y lo mandamos a imprimir. Pero ahora lo que queremos hacer es que esta función quede dentro de la definición de la clase hora, ¿sí? Y lo vamos a hacer, incluso lo vamos a hacer de 2 formas diferentes, pero vamos poco a poco. Primero, la forma sencilla. Miren, dejen, como siempre, irme a Spider y empezar a teclear en vez de simplemente estar viendo en este PDF. De nuevo, un PDF que ya tienen en Classroom, no nomás estar viendo el programa. Entonces defino una clase que se llama hora, y dentro de la definición escribo una función que se llama imprime hora, que recibe un objeto que en este caso lo renombra como t, y imprime t.horas, coma, corchete, 2 puntos, corchete, coma, y otra vez minutos, coma, comillas, 2 puntos, coma, y por último segundos, y cierro paréntesis, ¿sí? Entonces lo puedo hacer dentro de la definición de la clase. Y ahora sí, un ejemplo: la hora actual, que es un dato del tipo hora. La hora actual punto horas es las 15 horas. Dejen copiar y pegar porque sea más rápido. Luego los minutos, y luego los segundos, y bueno, ahorita son las 15, 19,
con 27 segundos. Entonces mando esos datos de mi objeto llamado hora actual a, ya no le decimos a la función, al método. Y fíjense que el método es punto imprime, el método se llama imprime horas. ¿Sí? Esa es una diferencia importante. F5 y ahí está del otro lado 15, 19, 27. Y aquí hice mi primer método. ¿Sí? Me regreso al PDF. Bueno, aquí hay un comentario. Este cambio de perspectiva puede ser más elegante, pero ahorita como fue tan simple, no es obvio que sea más útil. Vamos a seguir avanzando y van a ver que al final de la clase de hoy sí vamos a encontrar opciones que sí son útiles. Hay la literatura dice un convenio en donde dice que el primer parámetro de un método se llame self, y self es una palabra reconocida por Python como que no la podemos utilizar de otro modo. La razón de utilizar el self es un tanto rebuscada, ya le encontraremos utilidad, pero ahorita simplemente vamos a explicar cómo lo hacemos. La clase anterior también hicimos una función que fue una función incremento en el que recuerdan que usamos el ciclo while para sumar 2 horas, y con el ciclo while pues evitábamos el que se nos acumularan más de 60 segundos y más de 60 minutos. Voy a reescribirlo pero con el parámetro self. En principio se van a dar cuenta que la mayoría de los programas que utilizan esto lo hacen, utilizan el parámetro self. Miren, va a ser una nueva función que se llama incremento. Incremento. Si recuerdan la clase anterior, incremento recibía 2 horas, ¿sí? Y sumaba la primera a la segunda. Bueno, va a recibir 2, pero la primera la renombramos como self. El self nomás lo tomamos utilizar con uno de los argumentos que llegan. Entonces el segundo, este programa de incremento le vamos a sumar 300 o 400, la cantidad de segundos que quieran a la hora que entre. Entonces le voy a decir que recibe una cantidad de segundos que quiero sumar, ¿sí? Entonces self.segundos va a ser igual a self.segundos más los segundos que el usuario le quiera sumar. Pero si esos suma de segundos se pasa de 60, entonces tenemos que empezarle a pasar 60 segundos al minuto, como un minuto. Entonces, mientras self segundos sea mayor o igual que 60, self segundos le vamos a estar restando de 60 en 60. Self segundos, esto es una repetición de lo que hicimos la clase anterior. Simplemente estoy cambiando el nombre que le habíamos dado a la hora por self. Y estoy dentro de la clase hora. ¿Y a quién le sumamos esos 60 segundos? Se los sumamos a minutos. Self.minutos es igual a self.minutos más 1. 60 segundos suma 1. Pero si también nos pasamos de los 60 minutos, hay que sumarle a la hora. Entonces, mientras self.minutos sea mayor o igual que 60, pues hay que estarle pasando minutos a la hora. Voy a copiar esto para que sea más rápido. Entonces, self minutos le resto 60 y self horas le sumo 1 hora cada que se acumulen 60 minutos. ¿Sí? Entonces voy a trabajar con esta misma hora actual, 15, 19, 27. Voy a imprimir la hora actual. Y voy a mandar esa hora que se llama hora actual, la voy a mandar al método que se llama incremento,
y le voy a decir que incremente 500 segundos. ¿Sí? Y voy a pedir que me imprima la hora ya con su incremento al método que también se llama imprime hora. Bueno, no es método, a la función. Si se fijan, hay dos imprime, pero entre los dos imprime hora hay un incremento de 500 segundos. Vamos a correrle y ahí está. A las 15:19 con 27 segundos, 500 segundos después son las 15:27 con 47 segundos. Entonces funcionó muy bien el meter mis funciones dentro de la definición de clase. Y de esta forma las funciones se renombran, se llaman métodos. ¿Sí? Y utilizar un método es mucho más sencillo. Vean, tu objeto, punto, y tu método. Objeto, punto, método. Objeto, punto, método. Y si tu método hay que mandarle un dato, entre paréntesis le mandamos el dato de los 500 segundos. Bueno. Profe, entonces, self, ¿para qué sirve? Ahí fue como que la duda que tengo. Hay explicación. Bueno, mira, self no es obligatorio. ¿Cuál sería la palabra adecuada? Yo creo que podemos decir que más bien self es un convenio, una costumbre. Tú lo puedes hacer sin el self, pero ya programadores con experiencia, yo no lo llego a notar todavía, dicen, pues me facilita el trabajo porque tengo un objeto principal, sí, y el objeto principal es el self. ¿Sí? Al principio es muy difícil que lo notemos, pero el otro detalle también es, ponte a buscar programas que utilicen clases para diferentes temas y prácticamente todo el mundo de los programadores lo hacen de esa forma. Yo estoy seguro que, por eso le escribí aquí de que era una razón un tanto rebuscada, yo estoy seguro que en el fondo va a haber una ventaja, pero en principio es difícil de notar, ¿de acuerdo? Yo lo vería más por el lado de todos los programadores lo hacen, ¿sí? Los profesionales. Entonces, pues vamos escribiendo como ellos escriban, aunque en principio no alcancemos a ver la ventaja, ¿sí? Pero si yo aquí en vez de escribir self le llamo T1 y a todo lo renombro, me va a hacer exactamente el mismo trabajo, ¿sí? Ok, gracias. Y es algo medio complicado de entender en principio. Fíjense, también la clase anterior, esto sí, ahorita lo busco y lo voy a copiar. Teníamos una función después que se llamó después. Esa opera sobre dos objetos del tipo horas, no solamente sobre uno. El detalle es que nada más uno lo podemos convertir en self y el otro se queda como está. Miren, dejen. Esto sí es, bueno, el después es escribir todo esto, pero mejor dejen cargarlo. Permítanme buscarlo. De nuevo, ya todos estos programas están en Classroom. A ver, déjenme acordarme si están todos los programas o nomás el PDF. No, creo que nomás subí el PDF. Bueno, no me acuerdo. Pero si no están, el rato más tarde, todos estos programas que ahorita ven en pantalla, que son 10 programas, que es lo que voy a recorrer la clase de hoy, aparecerán en Classroom, aparte de que los tendrán en el video que estamos grabando. Mira, entonces tengo la clase hora, tengo la definición imprime hora, tengo la de calcular un incremento y aquí tengo una que se llama después. ¿Qué hace esta que se llama después? Compara dos horas, la hora 1 con la hora 2, aunque la hora 1 ya vieron, la renombro como self. Y entonces, este es el programa, recuerdan de la clase anterior, que solo bajo ciertos ejemplos salía bien, que te preguntabas, a ver, ahorita son las 10:45 con 20 segundos y
hora, la hora 1 es posterior a las 3:25 con 10 segundos, si las 10 horas es posterior a las 3 horas, te va a manejar un mensaje de true, de verdadero. Si las 10 horas es anterior a las 3 horas, entonces te va a dar un mensaje de falso. Ahora sí, ya aquí está el programa bien escrito, sin errores, porque si recuerdo la clase anterior se los mostré o en el video que ustedes vieron, con un error y solamente me permitía resolver correctamente algunos ejemplos. ¿Qué es lo que hace? Compara el tiempo 1 con el tiempo 2. Si el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2, te dice verdadero. Las 10 horas es posterior a las 3 horas. Si no, te dice falso. Pero si las dos tienen 10 y 10 horas, entonces hay que comparar los minutos. Si los minutos de la hora 1 es mayor que los de la hora 2, entonces la hora 1 es posterior y te dice true. Si no, te dice que es falso. Pero supongan que coinciden 10 horas con 10 horas, 45 minutos, 45 minutos, pues la diferencia son los segundos. Si los segundos del tiempo 1 son menores que los del tiempo 2, entonces es falso, no es posterior. Pero si es mayor, entonces es verdadero. Y si todos son iguales, entonces es falso, porque si las 2 horas son iguales, pues no es cierto que la primera sea posterior a la segunda, son la misma hora. Entonces, si corro este programa, fíjense que me dice hora 1 es posterior a hora 2. Bueno, la clase anterior se los había platicado con que me imprimiera un true o un false. Bueno, yo aquí lo modifiqué a 1 un poco. Si hora 1 es posterior a hora 2, entonces imprímeme hora 1 es posterior a hora 2, y si no, dime que hora 2 es posterior a hora 1. ¿Sí? Entonces, bueno, pero el tema importante es que, nuevo, una función está dentro de la clase hora, y entonces yo lo único que tengo que definir son mis 2 horas, decirles sus minutos, sus segundos, sus horas, una hora que llamo 2 o llámala como quieres y las comparas. ¿Sí? Y en función de si es true o es false, te va a imprimir el primer mensaje o te va a imprimir el segundo mensaje. Si es true, el primer mensaje, cualquier otra posibilidad, por lo tanto que sea falso, te va a imprimir el segundo mensaje, o si no querían un mensaje de esa forma, pues le hubieran puesto que imprima true o que imprima falso. Y aquí, como las 10 horas sí es posterior a las 3 horas, pues no lo dice. ¿Sí? Fíjense, si yo cambio, en vez de 3 horas, pongo 13 horas y lo vuelvo a correr, pues me dice que es falso. La hora 2 es posterior a la hora 1. Las 13 horas es después de las 10 horas. Y si coinciden el 10 con el 10, 10 horas con 10 horas, entonces lo deciden los minutos. Y la hora 1 es posterior a la hora 2, porque 45 es mayor que 25. Y si coinciden 45 con 45, entonces lo definen los segundos. Lo vuelvo a correr. La hora 1 es posterior a la hora 2, porque 20 segundos es posterior a 10 segundos, es mayor a 10 segundos. Si en vez de 20 segundos hubieran sido 5 segundos, entonces la hora 2 es posterior a la hora 1, porque 10 es mayor que 5. ¿Sí? Entonces ahora sí quedó bien escrito este programa. Dejen dejarlo con unos números que digan que la hora 1 es posterior a la hora 2. La hora 1 es posterior a la hora 2. Bueno, 3 ejemplos, 3 programas, uno que imprime horas, otro que suma segundos a una hora, otro que compara 2 horas, y lo que se les quiera ocurrir que puedan hacer con horas, con tiempo, lo pueden ir escribiendo dentro de la clase hora, ¿sí? Y más que funciones, les repito, son métodos, y vean cómo llamamos los métodos. Hora 1 punto, el nombre del método, y entre paréntesis lo que le estamos mandando al método. Al método le estamos mandando la hora 2 para que compare con la hora 1. ¿De acuerdo? Bueno.
¿Puede ser esto todavía más simple? Sí, pero primero vamos a explicar algo que sucede no solamente en Python, en muchos lenguajes de programación. En inglés lo encuentran como los Python Dunder. En español se traduce, bueno, hay traducciones literales como los métodos Dunder o los métodos mágicos. ¿Por qué mágicos? Ahorita platicamos por qué mágico. Bueno, no tiene nada de mágico, pero así se les conoce como métodos mágicos. Lo de Dunder tiene que ver con una palabra en inglés para indicarnos dos índices inferiores, ¿sí? Bueno, a ver, ¿de qué se trata? Los métodos mágicos de Python, también conocidos como los métodos Dunder o los métodos especiales, se utilizan para sobreescribir o emular el comportamiento de funciones integradas. Fíjense, algo muy simple. Cuando yo voy a Python y le escribo como calculadora 2 más 3, enter, y me dice que es 5, realmente lo que hizo Python fue utilizar un método que se llama add, de sumar, sumar en inglés. Eso es lo que hizo Python. Python tiene en su programación un método que se llama add. Cuando yo escribo 2 por 3 y me da el resultado de 6, lo que hizo Python fue, y de ahí viene parte del nombre de mágico, fue por un método que se llama mult, M-U-L-T, mult, de multiplicación, y realizó la multiplicación. Pero nosotros no lo vemos. Y por eso viene lo de la palabra de un método mágico, porque mira, funcionó como calculadora, me dio el resultado correcto. Bueno, esta es una operación muy sencilla, pero hagan cualquier multiplicación por más complicada y me funciona como una perfecta calculadora. En realidad fue por un método, el método que se llama multiplicación, el método que se llama add, de suma, otro método para restar, hay métodos para lo que ustedes, bueno, para lo que conocemos como las operaciones básicas. Y entonces, en la programación se conocen como los métodos mágicos o los métodos Dunder. ¿Por qué Dunder? Lo de mágicos es porque cuando los utilizamos como calculadora, por ejemplo, no necesitamos saber qué es un método, no necesitamos programar ese método, ya Python sabe qué hacerlo y los utiliza. Por eso lo de la palabra de magia. Pero lo de Dunder, también su otro nombre, tiene que ver con la palabra en inglés para un doble subrayado, ¿sí? Porque todos esos métodos, el de adicionar, fíjense, aquí está el de adicionar, cuando se programan, se llaman, el nombre se escribe entre dos índices inferiores, se escribe guión bajo, el nombre de tu método y guión bajo, y en el paréntesis, bueno, podría ir vacío o podría tener información necesaria para hacer la operación, ¿de acuerdo? Por eso el nombre de Dunder, por doble subrayado, doble subíndice, no doble subrayado, ¿sí? Y bueno, da la otra explicación de por qué mágicos. Ahorita vamos a explicar, por ejemplo, este método init, este método str, y también vamos a utilizar este método de sumar, pero aquí me dirán, a ver, alto, ¿por qué tengo que entender esos métodos de sumar si Python suma sin necesidad de que yo le enseñe a sumar? Python ya sabe sumar, yo no le tengo que enseñar. Hay lenguajes de programación en donde tú le tienes que enseñar a sumar, y cada vez que tienes que sumar, tienes que recordarle ese método de cómo se suma. Con Python no, Python ya lo sabe hacer porque ya tiene incorporados esos métodos. Bueno, estamos nosotros revisando estos métodos porque, muy bien, Python sabe sumar dos números o enteros o flotantes, pero no sabe sumar horas o no sabe sumar el objeto que a mí se me ocurra. Y si el objeto que a mí se me ocurra es posible sumarlo, entonces no tenemos que inventarnos un ciclo o un programa complicado para
enseñarle a Python a sumar. Le tengo que decir, mira, acuérdate que tú conoces cómo hacer sumas de un objeto que se llama número entero. Pues ahora quiero que hagas lo mismo con un objeto que yo acabo de definir y que se llama la hora o que se llama el punto. Podemos sumar coordenadas o que se llame el vector. Podemos sumar vectores o que se llamen perros. Podemos sumar perros, ¿sí? Yo tengo 2 perros, tú tienes 3 perros, pues aquí hay 5 perros, ¿sí? Cualquier objeto que se pueda sumar, puedes recurrir al método. Pero si yo en principio a Python le digo, mira, tengo el objeto, mis perros, y tú tienes, y aquí hay otro objeto que son los perros de tu propiedad, súmalos, pues te va a decir, yo sé sumar enteros, entonces hay que recordarle de cierta forma que sabe sumar cualquier tipo de objetos, ¿sí? Así sean puntos, así sean horas, así sean quebrados, como lo que ustedes están haciendo, o así sean objetos, como lo que ahorita se me ocurrió de sumar perros, sumar galletas, sumar carros, sumar lápices, ¿sí? Sumar mercancía. Entonces, por eso estamos revisando estos métodos mágicos o métodos Dunder. En general hay 3 tipos de métodos, vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos: el de inicialización de objetos, el de representación de objetos y el de operaciones matemáticas de objetos. El de inicialización de objetos es decirle de una forma más sencilla a Python, ¿sabes qué? Mi objeto es la hora, o mi objeto es un punto, o mi objeto es un rectángulo. Apréndetelo y no lo olvides. Los métodos de representación es decirle, mira, imprímeme la hora de esta forma, ¿sí? Como lo hicimos hace un momento. La forma en que yo quiero que me imprimas una hora es de esta forma. La hora que yo quiero que me imprimas un quebrado es de esta forma, ¿sí? Y aquí arriba, con los métodos de inicialización, le estoy diciendo, este objeto se llama hora, este objeto se llama quebrado. Y ya después podemos hacer operaciones matemáticas con objetos, como lo acabamos de ver en un momento, sumar 2 horas, sumar 2 quebrados, etc. ¿Sí? Ahorita me dirán, pues ya acabamos de sumar horas, ¿por qué tengo que aprender de otra forma hacerlo? Porque esta forma sí va a ser mucho más sencilla, mucho más cómoda, y la podemos después aplicar a diferentes tipos de objetos. Es más, estos métodos que veamos ahorita en adelante, ya se van a dar cuenta que van a ser los que siempre vamos a utilizar con nuestras clases, y que si revisan los programas que vienen en libros o que hacen otros programadores se van a dar cuenta que es la forma estándar de escribir métodos. Miren, primero el método de inicialización. Init. Init quiere decir inicializar una clase, ¿sí? O sea, si yo me voy a inventar una clase que se llama hora, al inicializarla le estoy diciendo a Python cómo quiero que me llegue la información de este tipo de datos, que me llegue en 3 partes con horas, minutos y segundos. ¿Sí? Bueno, ahorita lo voy a teclear para que vean, pero esta función de inicialización le enseña a Python cómo recibir las horas. Esta segunda de imprimir hora, esta ya tiene que ver con lo que se llama aquí representación de objetos, cómo quiero que me represente las horas. Y más adelante vemos una de suma y otra de multiplicación. Pero bueno, vamos. Y bueno, y ahorita van a ver otras ventajas. Entonces, voy a seguir con mi ejemplo de hora. Mi clase se llama hora, ¿sí? Y voy a escribir una función que la inicialice. 2 guiones bajos. La palabra init
y dos guiones bajos. No puedo cambiar la palabra init por otra que se me ocurra. Tiene que ser init. Así es como Python reconoce la inicialización de una clase. ¿Y qué información tiene que recibir Python para que la convierta en horas? Bueno, tiene que recibir un objeto, que es el objeto self. Y ese objeto tiene que tener horas. Eso yo lo sé. Y en principio, como no me estoy refiriendo a un objeto en particular, pues va a ser hora igual a 0. Tiene que tener minutos. Eso sí lo puedo poner con cualquier palabra, en cualquier lenguaje. Y en principio tiene un valor de 0. Y tiene que tener segundos. Llámalo como quieras, pero también lo inicializo a 0. Y entonces le enseño a Python que self, el objeto self, tiene horas, y que van a ser las horas que reciba, tiene minutos, y van a ser los minutos que reciba en la segunda posición, y tiene segundos, y son los segundos que uno vaya a teclear, ¿sí? Ahí está inicializado, es todo. Pero también quiero imprimirlos, entonces me acuerdo prácticamente de la misma función imprime hora que he utilizado varias veces desde la clase anterior, y solamente le digo que voy a recibir un objeto que se llama el objeto T. Es más, yo no sé por qué le dejé el T si puedo usar el self, ¿sí? Y entonces va a ser print, esto sí lo puedo copiar de acá, print y voy a cambiar la T por self, aunque si le dejo la T va a funcionar. Bueno, y es prueba de lo que platicábamos hace un momento, de que pues es más una costumbre que una necesidad. Y ahí está, ya inicializado y listo para imprimir otro. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profe, yo. A ver, En este caso quedaría como poder, como después de poner init, poner como el denominador y el numerador, como para usar este programa también. si fuera el de quebrado, si lo quieres hacer de esta forma, pones def init, bueno, pones clase quebrado, dos puntos, def init, y entre paréntesis self. Pero luego coma, y tu quebrado tiene dos partes. Tiene numerador, si así lo quieres llamar, o num, como lo quieres llamar, igual a 0, y denominador o dem igual a 0. Lo del 0 no importa porque lo vas a sustituir por los datos que realmente, por los objetos que realmente vas a teclear. Y luego aquí le dices que tiene un denominador que es denominador, o self.denominador, self.numerador, y ya. ¿Sí? Sí lo puedes hacer de esta forma. Y vean lo fácil que es imprimir una hora. Ahora ya no necesito tantos renglones y escribir self.hora, self.minutos. Antes, y aquí está, escribía hora actual, horas 15, hora actual, minutos 19, hora actual, segundos 27. No, ahora solo voy a escribir hora actual es igual a un dato tipo horas y 3 números. 9, 14 y 30. Y se acabó. ¿Sí? En vez de 3 renglones, ya lo dejé en un solo renglón. Quiero imprimirlo, entonces hora actual punto imprime hora y paréntesis vacíos. F5, vamos viendo. Ahí está, 9, 14, 30. Entonces, inicializar te va a ahorrar mucho tiempo de escritura. Vean, voy a imprimir varias horas. ¿Qué tal si imprimo en vez de 9, 14, 30, que ya sé que el 9 corresponde a horas y el 14 corresponde a minutos y el 30 corresponde a segundos? Imprimo una hora vacía. Corresponde a la 00. Y si imprimo nada más un 9, corresponde a las 9 horas, con 0 minutos, con 0 segundos. Y si imprimo un 914, no pongo nada en los segundos, corresponde, pues ya pueden adivinar, a las 9 horas, 14 minutos, con 0 segundos. ¿Sí? Y si quiero
Bueno, te voy a poner 0 minutos también, obviamente, ¿sí? O incluso puedes hacerlo de esta otra forma. En vez de escribir 9, 14, 30, puedes decir en el orden que tú quieras. Pero aquí sí hay que escribir un poco más. Segundos es igual a 58, horas es igual a 3. Y mandas a imprimir. Y aquí lo hizo. Las 3 horas con 0 minutos con 58 segundos. ¿Sí? Entonces, con el init se vuelve mucho más fácil hacerle llegar la información a Python y tienes diferentes opciones de cómo escribir en el paréntesis cuando no todos los datos o cuando hay muchos datos que son 0. ¿De acuerdo? Con los quebrados, pues serían 2 números. ¿Sí? Entonces, nomás, eso sí. Bueno, aquí no va a haber consecuencias porque te imprime nada más el quebrado, pero a la hora de hacer operaciones, si pones un denominador de 0, pues sí tendrás problemas. Pero bueno, eso ya es otro problema. Entonces, empiecen a ver las ventajas de inicializar una clase. Bueno, aquí están los ejemplos que acabo de teclear. Hay otro método que se llama str, que devuelve una representación en forma de cadena del objeto. Es decir, quiero que me imprima, bueno, es otra opción a lo que imprimí, a la forma en que ahorita imprimí la hora, pero lo vamos a probar ya no con horas. Vamos a regresar a nuestro primer ejemplo de la clase anterior, que fue el punto, ¿sí? Y vamos a seguir varios ejemplos con el punto. Miren, deje abrir un nuevo archivo. Y también para practicar la inicialización con otro ejemplo. ¿Recuerdan la clase que llamamos punto? Entonces vamos a definir doble raya abajo, init, doble raya, self, coma, y un punto tiene 2 coordenadas, la coordenada X inicializada en 0 y la coordenada Y inicializada en 0. Entonces hay que decirle que self tiene coordenadas en X y que self tiene coordenadas en Y. Esto se parece mucho a lo que podrían hacer con el quebrado, que también tiene 2 datos. Bien, y ahora quiero imprimir ese par de datos, esas coordenadas. Entonces voy a definir una función que es del tipo str. Recuerden que str es por string y que me imprima los datos de mi punto. Entonces, return lo voy a escribir en forma de un printf. F punto paréntesis entre corchete str, dentro del corchete str, la coordenada x, self.x, cierro paréntesis, cierro corchetes, coma, y ahora la otra coordenada entre llaves, no son corchetes, son llaves, str, y entre paréntesis la otra coordenada self.y, cierro paréntesis, cierro llave, cierro paréntesis, cierro comillas y cierro otro paréntesis. Creo que está bien. Bien. Quizás en estos primeros 7 renglones tengo que hacerlo más. Cuando es la primera vez lo tienes que hacer tranquilamente, lentamente para no equivocarte y te imprima de la forma en que tú quieras. Pero ya mandar imprimir un punto es muy fácil. P es del tipo, un dato del tipo punto, coordenadas 3,4, print P. F5, y ahí está, 3,4. Y otro detalle, antes de estos métodos de inicializar y de string, si tú escribías un print tu objeto, acuérdate que te daba un mensaje medio raro en código hexadecimal. Con esta función de string ya te imprime las coordenadas de tu objeto o los datos de tu objeto. Es otro de los avances que hemos hecho.
Vamos viendo sumar. ¿Podemos sumar coordenadas? Claro que podemos sumar coordenadas. Es una función de las Magic Function de Python o las Dumble que se llama add. Solamente que ahora le voy a decir a Python que no lo haga con números enteros o con flotantes, que lo haga con coordenadas. Entonces le tengo que decir, mira, regrésame, return, un objeto del tipo punto en el que tomes la coordenada X del primer punto y le sumes la coordenada X de otro punto, que es más, lo llamo otro. Es más, aquí me equivoco. Para sumar dos puntos necesita recibir dos puntos. El primero se llama self y el otro se llama otro. Y luego, que me sume la coordenada Y de mi punto que se llama self con la coordenada Y de mi punto que se llama otro y que me regrese el resultado de sumar. Bien, para mí no se tienen que llamar, para el usuario no se tienen que llamar self y otro, puede ser el punto 1 y el punto 2. Entonces le digo, el punto 2 es un punto con coordenadas 5, 7, ¿sí? Y entonces le digo, el punto 3, pero ya como usuario le digo el punto 3 es la suma del punto 1 más el punto 2. ¿Sí? Y le digo, imprímeme, bueno, ya lo tenía aquí abajo, imprímeme el punto 3. ¿Sí? Fíjate que no lo estoy mandando directamente al renglón 9. Con poner más, con decirle suma, Python ya lo entiende. F5, y ahí está. 5 más 3, 8, 7 más 4, 11. Y esto ya es mucho más sencillo de lo que estábamos viendo las diapositivas anteriores. Puedes escribir la suma como en forma de objeto. Eso es más complicado, fíjate. Le puedes decir, mi punto 3 es mi punto 1 aplicando el método que se llama add y enviando también mi punto 2. Fíjense todo lo que escribí. ¿Y cuál? Imprímeme mi punto 3. ¿Y cuál es el resultado? Con todo lo que escribí en el renglón 18, el mismo que todo lo que escribí en el renglón 16, punto 1 más punto 2. O sea, a lo que les quiero decir que esto es válido, escribirlo en forma de método, pero es innecesario. Con que yo diga que el punto 3 es la suma del punto 1 más el punto 2, ya con esta función add, Python me lo va a entender como suma. Es como que se acuerda, yo sé hacer suma de números y aquí me están diciendo que puedo hacer suma de coordenadas y te las hace. Así como, pruébenlo ustedes, les va a poder hacer una suma de quebrados o suma de lo que sea. El detalle es que el objeto que sea su problema, se pueda sumar. Se pueden sumar números, quebrados, coordenadas, vectores, pero les decía, también se pueden sumar mercancías, se pueden sumar objetos. Entonces, se pueden sumar, que no se llama exactamente suma, sino concatenar cadenas. Recuerdan que cuando sumábamos la palabra gato más gato, nos imprimía gato gato. Entonces también puedo sumar cadenas de caracteres, ¿sí? Todo con la función add. Bueno, ¿qué más podemos hacer? Voy a escribir otra función. Podemos multiplicar. Python reconoce la función doble raya mul, doble raya self, coma, otro. ¿Y qué es lo que hace esta función doble mul? Toma dos puntos, ¿sí? Y la coordenada X, bueno, no es necesario esto,
la coordenada X la multiplica de uno, la multiplica, no la suma, la multiplica por la coordenada del otro y el resultado lo suma con el producto de la coordenada Y de self con la coordenada Y del otro. Esta operación conocida como mul, como método mul en Python, en realidad es lo que nosotros en álgebra lineal aprendimos como producto punto. Fíjense, voy a hacer el producto punto de los vectores P, de los puntos P1 y P2. Voy a escribir print P1 por P2. ¿Sí? Voy a quitarlo de la suma para que no me aparezcan más resultados. F5. Ay, a ver en qué me equivoqué. Me equivoqué en que no cerré, no abrí o no cerré. No, en que cerré un paréntesis cuando no hay paréntesis. Ahí está. Bien, ahí va de nuevo. F5. Ahí está, 43. ¿De dónde sale ese 43? 5 por 3, 15. Más 7 por 4, 28. 28 más 15, 43. Y eso es lo que en álgebra lineal, aquí viene en el PDF, conocemos como producto interno de dos puntos. ¿Sí? Y son las reglas que ustedes conocen de álgebra lineal. Por cierto, pues ya me brinqué varias diapositivas del PDF, pero lo que estamos haciendo de sumar, de multiplicar, de utilizar esas funciones mágicas, también se le conoce como sobrecarga de operadores. Pero bueno, eso es nomás como un dato extra que no ayuda en mucho. Vamos viendo las ventajas. Hay otra forma de multiplicar que es RMUL. RMUL es el equivalente a cuando nosotros multiplicamos un vector por un escalar. ¿Sí? Voy a escribir la función RMUL. A ver, un detalle muy importante, lo de str, add, mul y rmul no son nombres que a mí se me ocurrió. Así los reconoce Python y así hay que utilizarlos. Por eso, antes de ver este ejemplo, en Classroom, vámonos a Classroom al capítulo 10, a la sección clases y métodos, les puse la liga a un sitio web donde explica los métodos de Python Magic, si así le llaman, métodos mágicos, y ahí van a encontrar unas listas de diferentes métodos mágicos que reconoce Python, ¿sí? Y si no, ustedes tecleen en Google Magic Method Python y les van a salir muchos sitios con listas de muchos métodos, porque aquí es imposible que hagamos un ejemplo de cada método que existe. Ahora sí me regreso al Spider. Entonces, el de multiplicar por un escalar recibe self, recibe otro, return, en el de multiplicar, lo que me regresaba no era un punto, era un escalar, pero en el RMUL sí me regresa un punto. Entonces debo decirle punto otro, otro que es el escalar por el que quiero multiplicar por self.x, coma, otro que es el escalar por self.y y cierro paréntesis. Bien, pues ahora voy a hacer la operación de multiplicar 3 por el punto 2. ¿Sí? Vamos viendo el resultado F5. Ay, escribí otros en algún lugar. Aquí escribí otros en plural. Tiene que ser otro. F5.
15, 21. Vamos a ver, 15, 21. Es el punto 2. 5 por 3, 15. 7 por 3, 21. Lo hizo muy bien. Y no le importó que escribiera, bueno, sí importa, que escribiera 3 por punto 2. Es multiplicación por escalar. Vamos a ver qué pasa si escribo punto 2 por 3 al revés. Eso sí es importante. Es un error, ¿sí? O sea, lo que Python entiende es que, como está escrito aquí, un escalar lo multipliques por una de las coordenadas del punto. Entonces, sí importa que sea 3 por punto 2, o vamos haciéndolo por punto 1, F5, 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. Ahí está hecha la multiplicación por un escalar. Todo dentro de la definición de la inicialización de punto. El init, el str, el add, el mul, el rmul. ¿Qué voy a escribir? Pues no sé, a ver, no sé qué tipo de operaciones quieres hacer con tu punto, ¿sí? Como qué tipo de operaciones quieres hacer con tu cuadrado o qué tipo de operaciones quieres hacer con tu mercancía. Tú le vas a escribir las operaciones que te interesen para el objetivo de tu programa. Aquí simplemente es un ejemplo en donde me imagino que yo quiero sumar puntos, sumar coordenadas, multiplicar, hacer productos puntos y multiplicar por un escalar, ¿sí? Esta función me imprime puntos y esta función me reconoce una clase de datos que yo llamo punto, ¿sí? En el de horas, pues quizás quiero sumar horas, quiero restar horas, quiero añadirle segundos, quiero comparar horas. Dependiendo lo que yo quiera hacer, va a ser las funciones, bueno, los métodos, en este caso se renombran como métodos que tengo que escribir. Ya por último, vamos a hablar por último el día de hoy, porque con este tema seguimos la próxima clase con un ejemplo interesante que cierre, que empiece a cerrar el tema. Vamos a hablar de lo que se llama, pero hoy vamos a hablar de polimorfismo. La mayoría de los métodos que hemos escrito funcionan solo para un tipo específico. Cuando usted crea un nuevo objeto, escribe métodos que operan sobre ese tipo. O sea, si escribe una función que suma horas, solamente suma horas. Si escribe una función que suma puntos, solamente suma puntos. Pero ahorita nos estamos dando cuenta que hay operaciones que yo quisiera aplicar a muchos tipos de datos, como la suma. Aquí hay un ejemplo que sea algo más que suma. Imagínense que escribo una función que se llama multisuma. Me invento una operación que se llama multisuma, que por cierto no es ningún invento, es algo común en álgebra lineal. Multisuma toma 3 parámetros, x, y y z. Multiplica los dos primeros, x por y el resultado lo suma al tercero. Es decir, si x es 3, si y es 2 y si z es 1, lo que hace es un 3 por 2, 6. 6 más 1, 7. Y te imprime un 7. Eso es lo que llamamos la operación multisuma. Y aquí, bueno, aquí yo lo escribí, es un programa muy sencillo, como vieron, de nada más 3 renglones. ¿Cuál es este? ¿Es este el número 6? No, es el número 7. Aquí está. Lo corro y efectivamente aquí está el 7. Bueno, pues esta idea de multisuma, que es muy simple, ¿con qué la puedo aplicar? Con horas no, porque multiplicar horas no tiene mucho sentido, pero con coordenadas sí, porque la multiplicación de dos coordenadas es el producto punto y el producto punto lo puedo sumar a otro dato, a otra coordenada. Entonces, multisuma quizás sea interesante para resolver algunos problemas con puntos. Con quebrado sí, yo puedo tener un quebrado y multiplico x por y el resultado lo que me dé se lo sumo a otro quebrado que es el quebrado z, ¿sí? Ahí sí podría ser interesante esta operación multisuma. La cosa es que la voy a aprovechar y la voy a utilizar con puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer?
Aquí tengo mi clase puntos con su string, con su suma, con sus multiplicaciones. Pues ya fuera de la definición de puntos, voy a copiar esta multisuma. Fíjense. ¿Por qué lo tengo que hacer ya fuera? Porque esta multisuma es algo que nos acabamos, entre comillas, de inventar y no hay un nombre especial para esa operación que Python reconozca, entonces por eso lo hago fuera. Entonces escribo una función que se llama multisuma, que recibe 3 parámetros, x, y, z, y que regresa el producto de x por y más su suma con z. ¿Sí? Tengo mi punto 1, 3, 4, mi punto 2, 5, 7, y voy a decirle a Python, a ver qué sucede, imprímeme, hazme la operación multisuma con ese par de puntos. A ver, mándale el 3. A ver, recuerden, ahorita esta es una aclaración más bien de matemáticas. X por Y es producto punto y me va a dar como resultado un escalar. Entonces, escalar solamente lo puedo sumar con otro escalar. Entonces voy a decir que Z, el escalar es 3. Y mándale el punto 1 y mándale el punto 2. Me lo reconoce. ¿Qué hizo? 14, 19. No hizo lo que yo esperaba. ¿Por qué? Por la forma en que lo escribí. Vamos a ver qué es lo que hizo. 5, 14, 19 hizo 3 por punto 1. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. 9 y 12. 9 más 5, 14. Aquí que había dicho 4 por 3, 12. 12 más 7, 19. ¿Se dieron cuenta lo que hizo? Tomó el 3 y lo multiplicó por el punto 1. ¿Sí? ¿Y qué puede hacer el 3 con el punto 1? Pues lo que hizo es una operación RMUL. Y lo que resulta, le sumó Z, el punto 2, la coordenada 5, 7. 3 por 3, 9, más 5, 14. 4 por 3, 12, más 7, 19. Entonces, mucho cuidado cómo escribimos. A ver, y si lo hago, X es el punto 1, Y es el punto 2 y Z es 3, ¿qué sucede? El resultado es 46. Ahora sí lo que hizo fue 5 por 3, 15, más 7 por 4, 28. 28 y 15 es 43. 43 más 6, 46. ¿Sí? Entonces, fíjense, mucho cuidado en la forma en que hacemos las operaciones. Nosotros las definimos, pero el orden también hay que cuidarlo nosotros. Quiero hacer el producto punto de 2 puntos y después el resultado sumarle 3, o quiero multiplicar, voy a dejar escrito las dos opciones, o quiero multiplicar por 3 el punto 1 y sumar el punto 1 al punto 2. Puedo hacer las dos cosas. El objeto llamado punto te permite hacer esos dos tipos de operaciones. ¿Qué pasa si, a ver, eso ya quizás me marque un error, si escribo punto 1 como X, escribo 3 como y punto 2 como Z. F5 ya me marca un error, ¿sí? Porque no sabe qué hacer, no conoce una operación en donde un punto con un 3, con un escalar después conoce en el renglón 19, en el renglón 16, primero el escalar y luego el punto, ¿sí? Pero de esta forma, como está en el renglón 29, marca un error. También eso hay que cuidarlo. Bueno, pero lo que iba es que todo esto se le llama polimorfismo. Aquí está lo que acabamos de escribir, porque
una función como la que acabamos de utilizar puede tomar parámetros de diferentes tipos, ¿sí? La función multisuma es una función polimórfica. Un último ejemplo, vean, y un último ejemplo que no tenga que ver con puntos ni con horas, con una lista. Aquí alguna vez, yo creo que cuando hablamos de listas, hicimos una lista, escribirla al derecho y al revés. Mejor vamos a teclearlo para que vean que está muy fácil. Y vamos a generar una función que también es polimórfica. Fíjense, primero lo voy a hacer con una lista simple. Se va a llamar una función que se llama del derecho y del revés. Y recibe una lista que llamo al derecho, ¿sí? En el orden correcto, en el orden original. ¿Qué vamos a hacer? Esa lista la voy a copiar. La clase anterior explicamos la función copy. Importamos copy. ¿Para qué? Para conservar mi lista original que se llama derecho. Entonces la voy a copiar y la llamo revés. La lista revés en principio es una copia de la lista original que se llama derecho. Entonces conservo la lista original que se llama derecho. Y la lista, la copia, que ahorita es igual a la de derecho, la invierto con una función que ustedes conocen de cuando hablamos de lista que se llama reverse. Entonces ya cambia el orden de los números de la lista, ¿sí? Y quiero que me imprima ambas listas. La lista derecho al derecho, que es la lista original, y la lista al revés, que es la lista invertida. Vamos a ver si es cierto. Mi lista se llama mi lista. Y es una lista de 5 números. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Y entonces voy a mandar imprimir el resultado de enviar a la función que se llama del derecho. Aquí lo escribí, del derecho y del revés. ¿Qué voy a mandar allí? Una lista que se llama mi lista. ¿Sí? Y vamos a ver qué me imprime. F5. Me equivoqué en reverse. Ah, no es igual. Es método, es punto reverse. Ahí está. Va de nuevo. F5. Ahí está. Lista original 1, 2, 3, 4, 5. Lista al revés 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué me está imprimiendo un non? Un non. Me lo está imprimiendo porque, a ver, si aquí en vez de escribir print, escribo return. Ah, ya. Porque escribí print y no escribí return en la función. Y ahora sí ya no me aparece el non. Y aquí está mi lista al derecho y mi lista al revés. Miren que Python me la manda en una tupla. Es una tupla de 2 listas. Pero bueno, hizo el trabajo. Bueno, estaba muy fácil. Para determinar si una función como esa lista al revés se puede aplicar a un nuevo tipo de datos, tenemos que contestarnos si sucede esto. La regla fundamental del polimorfismo, que dice, si todas las operaciones realizadas dentro de la función se pueden aplicar al tipo, la función se puede aplicar al tipo. Yo puedo escribir al revés las coordenadas de un punto. La respuesta es muy fácil, sí, claro que sí. Ah, pues entonces esta función al revés, del derecho al revés, que originalmente estaba escrita para listas, pues la voy a poder aplicar sobre el punto. Lo único que debo de fijarme son 3 detalles. ¿Con puntos puedo hacer el copy? Sí, con puntos puedes hacer el copy. El copy funciona para cualquier tipo de datos. ¿Con punto puedo imprimir? Claro que sí. Desde la clase anterior hemos estado imprimiendo los puntos que quieras. Aquí es, con puntos puedes invertir el orden. En principio Python no lo sabe, pero yo voy a escribir una función para decirle cómo se hace. Y la respuesta es sí.
Entonces sí, copy print se trabaja sobre cualquier objeto y solo necesito un método que le diga a Python cómo invertir el orden de unas coordenadas. Y vamos a hacerlo aquí en Python, ¿sí? Miren, me voy a guardar la función del derecho y del revés y voy a escribir mi función para el punto. Mi clase punto, la inicializo, init, self, bueno, por aquí ya la había hecho, ¿para qué escribo? Mejor copiar. La voy a inicializar y también el str para imprimir. Ese par de funciones, copiar y pegar. Muy bien. Y ahora la función... le tengo que enseñar a sacar el revés. Entonces es una función que voy a llamar reverse, que va a recibir un punto self y que va a hacer lo siguiente. Self x, self y original lo va a cambiar por ahora la nueva x, es decir, en la primera posición va a estar y en la segunda posición va a estar x. Así de fácil. Y ya con eso Python sabe invertir un par de coordenadas. Y dejo esta función para que la función del derecho al revés se llama derecho, import copy, revés, copy derecho, reverse, reverse. Fíjense, a esta función que ya les comprobé que funciona con una lista, sin cambiarle ninguna coma, voy a hacer que ahora funcione con una coordenada. Y entonces me voy a inventar un punto P, que es del tipo punto, de la clase punto, y que tiene las coordenadas 4 y 7. ¿Sí? Y ese punto lo voy a mandar a la función que se llama del derecho y del revés. Le mando el punto P. Enter y es todo. ¿Qué me voy a imprimir? Ay, no me lo imprimió. Me faltó. Me faltó el print. Ahora sí, F5. Ya sé dónde está mi problema. Mi problema es lo que antes fue el problema. Print, le debo dejar el print, que no me regrese nada, que mejor me lo imprima. Y así ya no tengo que imprimir por afuera. Y es cierto, ese es el problema. De nuevo, por tercera vez F5, y ahí está. El 4.7 lo convirtió en 7.4. Bueno, mandé imprimir los dos. Si no te interesa el original, pues le quitas el print derecho, dejas nada más el print revés, F5, y ahí está, 7.4. Pero le voy a dejar los dos, que me imprima los dos. La coordenada original, que se llama derecho, y la coordenada modificada, que se llama revés, y ahí está 4.7 y el 7.4. ¿Ven qué fácil fue? Entonces, esta función del derecho y del revés, así como muchas otras funciones que se les puedan ocurrir o muchas que hemos hecho en este curso, son funciones polimórficas, tienen polimorfismo porque las aplicamos con cadenas, pero las puedes aplicar con diccionarios o las puedes aplicar con tus propias clases de datos, con el punto, con el rectángulo, con la hora. Bueno, depende de lo que haga. Hay que analizar, hay que leer estas dos renglones teniendo en mente tu dato. Si las operaciones realizadas dentro de la función se pueden aplicar al tipo, la función se puede aplicar al tipo. Mira, imagínate que tu operación es la multiplicación, ¿sí? Y que tu tipo es la hora, ¿sí? Y no es multiplicar la hora por un escalar, es multiplicar 2 horas. Dices,
multiplicar horas, ¿tiene sentido? La respuesta es no. Entonces, esa función no tiene polimorfismo con el tipo hora. Pero si la operación que tú tienes en mente no es la multiplicación, sino la suma, piensa, ¿puedo sumar horas? Pues la respuesta es que sí. Entonces las funciones que sumaban o que hacían algo similar con otro tipo de datos, la puedes aplicar con horas. ¿De acuerdo? Y si ya tienes, como en este caso, ya tienes una función que te sirve con listas, si al leer esa frase la respuesta es sí, pues ya tienes una función que te sirve con coordenadas o que te sirve con quebrados, ¿sí? Imagínate con quebrados, podría ser que en vez de escribir 2/4, te la convierta en 4/2, ¿sí? Habría que pensarle un poquito, pero podría funcionar. Bueno, pues esos son los temas que traía el día de hoy. Todos están dentro de un PDF que ya está en Classroom, que se llama Clases y Métodos. Básicamente todo lo que vimos el día de hoy fue métodos, ¿sí? Pero lo más importante de los métodos del día de hoy son los que son mágicos, los que son dunder, es decir, los que te inicializan, representan objetos o te hacen operaciones con objetos, ¿sí? Es muy importante que vean ejemplos y que traten de incluir ya de ahora en adelante cuando utilicen clases el init, siempre el init, el, el str para imprimir tu objeto y bueno, ya el resto ya veremos si tiene sentido con lo que ustedes quieren hacer. Pero generalmente el sumar siempre va a ser algo importante. Hay muchos otros tipos de métodos. Por favor, revisen el sitio web que les recomiendo. Busquen una lista de métodos, ténganla siempre a la mano. No se trata de que se los aprendan de memoria, sino de que sepan que existen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Esta semana buenas noticias, no se llevan tarea. Simplemente acumulé más información sobre clases. Me prefiero esperarme al tema de la siguiente semana, con el que ya casi estaremos a punto de terminar. Bueno, no sé si 1 o 2 semanas lo de clases. Y entonces la próxima semana sí ya les dejo una tarea que posiblemente ya sea la última o la penúltima tarea. Ya andamos en lo último del curso. Pero sí va a haber una tarea más de clases. Pero esta semana no, esta semana analicen todos estos programas. Son, bueno, ya no estoy presentando la pantalla, son 10 programas, todo lo que expliqué en la clase de hoy. Denles una revisada. Es más, no tienen tarea, pero si algo de lo de hoy creen que lo pueden aplicar en la tarea que entregan hoy, utilícenlo. Es más, si no pueden, si quieren utilizarlo, pero no alcanzan a hacerlo el día de hoy, suban la tarea mañana o pasado mañana, aunque tenga fecha de hoy, yo no la voy a calificar en esta semana, sino hasta la próxima. Entonces, aunque aparezca con entrega retrasada, no le voy a hacer caso a ese mensaje. Si quieren revisar lo de la clase de hoy y aplicarlo a esta tarea, tómense 1 día, 2 días más y háganlo, ¿sí? Puede que sea mucho más sencillo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Creo que no, profe. Muchas gracias. Bueno, dejar de grabar.